Vosotros también, venga, venga. Con rapidez. De acuerdo. Venga, vamos. Muy bien. Vosotros id a la parte de atrás del tren. Yo iré corriendo hacia la locomotora. Nos vemos allí. Rápido. Vamos, vamos. Descubrió las camas vacías. Le dije que se han ido de putas, pero no me ha creído. ¿Qué hacemos, teniente? Son las 4. A las 6 se pasa lista. Si Lee Hobble no encuentra a Nikitin y lo trae de vuelta, tenemos 2 horas. ¿Entiende, Panasiuk? Solo 2 horas. Vamos. Venga, 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 venga. Vosotros también, eso es. Vamos, no te recogí. Venga, venga, con agilidad. Vale, vale. Venga, venga. Y aquellas también, vamos. Buena, de acuerdo. ¿Puedes parte tú de aquella? Arriba. Venga. Sube, venga. Eso es. Venga, sube al tren. Venga. Sí, señor. Muy bien. Fuerza. Una más. Vamos, Subes. una más, venga. ¿Qué haces ahí? Ayuda a tus compañeros. Dado que pesa. Venga, venga. Otra más. Ocúpate tú de aquí. No os durmáis, es tarde. Cuidado con eso. Venga. Fue Lisa la que lo encontró. Parecía como si supiera por instinto, como todas las mujeres, dónde estaba su amado, porque ella amaba a Yuri. A mí no me cabía duda, pero a Yuri sí. ¿Cuándo se ha percatado? Hace una hora, camarada coronel. ¿Está seguro de que faltan esos 3 cadetes? ¡Atención! Raisky, Lushenko y Nikitin se han ausentado de la academia. Shabel también, pero lo han transferido a la reserva. Los documentos llegarán pronto. Si los documentos no han llegado, Shabel sigue siendo un cadete. Así que son 4 los ausentes. Camarada coronel. ¿Qué hacemos, Alexander Alexevich? ¿Qué vamos a hacer? Esperaremos hasta el amanecer y si no han aparecido daremos la alarma. 4 soldados han abandonado el cuartel en tiempos de guerra. ¿Y le parece razonable esperar? Se irán más lejos. ¿Y el registro? Lisa, me lo juraste, me lo prometiste. Te vi con él en la ventana, te estaba besando. ¿Te has escapado por eso? ¿Podríais dejar las discusiones de pareja para luego? Este no es el mejor sitio. Lisa, písale bien. Menos mal que lo has encontrado. Sin ti nos habría costado más. Si hubiera sabido que estabas tan tonto, no habría venido hasta aquí a verte. Pasarán lista dentro de 15 minutos. Camarada coronel. Camarada. Raisky y Glushenko han salido a buscar a Nikitin. Lee Hobble está con ellos. Deberían haber vuelto. Pero no ha llegado ninguno. Llame al cuartel general. Camarada coronel. Esperemos otra hora. Van a volver. Solo una hora. Ya han tenido esa hora, teniente. Llame. Si alguno de vosotros conoce el paradero de los cadetes ausentes, debe informar. Les ayudará a ellos y a sí mismo. Esta es la última oportunidad. Cuando encuentren a los desertores, les interrogarán. Y si resulta que alguno de vosotros sabía algo y no lo ha dicho... Camarada capitán, permiso para hablar. Bien. Un valiente. Hable, cadete. ¿Puedo ir al retrete? ¡A callar! Necesito ir al retrete. No me aguanto más. Aguante. ¡Tropa! ¡Atención! Yuri, no seas idiota. Entra ya. No te quedes parado, sube. Lisa, dime una cosa.
¿Me quieres? ¿Me has querido alguna vez? ¿Qué dices, amor mío? Te quiero mucho. Nunca había querido a nadie tanto como a ti. ¡Yuri! Dementiev. Viene guardia. Dividenkov. ¡Presente! Kikalov. ¡Presente! Glushenko. Ausente. Continúe, camarada teniente. Gusev. ¡Presente! Yarkovich. ¡Presente! Nikitin. ¡Presente! Dorimov. ¡Presente! Makovets. ¡Presente! Devosian. ¡Presente! Tiki. ¡Presente! Nikitin. Robert. ¡Presente! Onkola. Me parece que hay una Presente. ventana abierta. Vaya a cerrarla. Yurzaev. ¡Presente! Sí, señor. Voy. Vaya. Jumsky. ¡Presente! Kondrashin. ¡Presente! Shabel. Presente. Kolos. ¡Presente! Kliuev. ¡Presente! Yarov. ¡Presente! Nikolaev. ¡Presente! En total, 2 cadetes de su unidad llevan ausentes más de 5 horas. Declaro el estado de alerta. No hace falta dar la alerta. ¿Qué está tramando? No es asunto suyo, mal bicho. Camarada coronel, permiso para informar. Informe, capitán. Ordené a los cadetes que van retrasados que realizaran un ejercicio consistente en una batida de 12 kilómetros acorde con lo establecido en el programa de instrucción. Los cadetes no consiguieron llevarla a cabo en el tiempo requerido. Solicito permiso para repetirla y quedo a sus órdenes. Descanse. Abróchese. Estabas aquí. Te hemos buscado por todas partes. Como me vuelvas a empujar. A callar. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¡Parad, amigos! ¡Parad! ¡Quietos ya! ¡Dejen de pelearse! ¡Que lo dejen ya! A formar, niñatos. ¿Quién ha disparado? Estábamos practicando un aviso de alerta. Lo siento, coroneles. Aquí hace falta más disciplina, coronel. Informaré de todo esto a nuestros superiores. Buenos días. ¿Puedo pasar? Si ha venido a ver a mi marido, me temo que aún no ha llegado. Es una pena. Porque le traía buenas noticias. Buenas de verdad. ¿En serio? Sí. Empiece a prepararle pan tostado. El sueño de su marido se ha cumplido. Lo envían a la batalla. Por cierto,
Casi se me olvida un detalle. En el frente no será capitán, sino teniente. En 1953, cuando arrestaron a Beria... Que tenga un buen día. Coffin se dio un tiro en los lavabos de un centro comercial. En aquella época, decenas de miembros de la Checa se suicidaron. ¿Qué pasa? Nada, todo va bien. ¿Te acuerdas de cómo nos conocimos? Tengo que decirte algo importante. Me llamo Petia. Pero te dije la verdad. Eras muy malo. Me quitaste la manopla. Y por tu culpa tuve la mano helada. Me siento tan feliz que tengo miedo. Pronto serás teniente y yo estaré a tu lado. Mi madre me está haciendo un vestido de novia. Ha encontrado una cortina preciosa de antes de la guerra. Te vas a morir cuando me veas con ese vestido. Vamos a ser los novios más guapos de la ciudad. Patatas. Mamá, ¿por qué estás cosiendo a oscuras? Veo perfectamente. Te vas a estropear la vista. ¡Qué cara de felicidad tienes! ¿Está quedando bien? Que tienes las manos sucias. Es como uno que vi en una revista de moda. ¿Y tu novio? ¿Por qué no ha venido? Ya se le ha acabado el permiso. Ahora son más estrictos. Si llega tarde lo meten en el calabozo. ¿En serio? ¡Uy! Da buena suerte. Mamá, ¿le echas de menos? Come. Tú no le has dejado, porque ella no viene. Ya está. Te lo puedes probar. ¿Puedes sola? Un segundo. ¿Qué tal me queda? Oh, estás guapísima. Estás preciosa. Ponte la manga de encaje. No seas impaciente. Lo estoy. Ya lo veo. Mamá. ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar? Están montando un nuevo hospital en Astrakhan. Y hacen falta trabajadores. Este país necesita más enfermeras. ¿Por qué me mientes siempre? No están montando ningún hospital en Astrakhan. Solo estás huyendo de Yuri. Razón de más para que te alegres. Tú querías que desapareciera. Sí, pero Yuri ya no me quiere y no me volverá a querer. Además, tengo a Alexei Sabel. Y Yuri volverá a hacer algo raro cuando vea que te has ido. Tendrás que evitarlo. No le conviene una esposa como yo. Soy demasiado mayor e infiel. Nunca conseguiría ser fiel del todo. Y él no sería feliz. ¿Y de qué serviría esto? ¿De qué? ¿Tan difícil es ser una esposa fiel? Si lo amas, no lo es. Lisa, ¿has estado casada? Sí, lo estuve. El de mutón para mí y el de piel de conejo para ti. Soy alemana, Motia, y mis padres también.
Los deportaron y yo me quedé sola. Ese es todo el amor que he tenido en mi vida. Nada más. Sentémonos un momento antes de que me vaya. ¿Y por eso estás enfadada con el mundo? No estoy enfadada con nadie. Yo quiero muchísimo a todos esos chicos. Aquí se afeitan por primera vez. Llegan siendo vírgenes. Y enseguida se van al frente. Mueren sin saber nada del amor. Hago lo que puedo por ellos. Es tu contribución a la defensa de nuestra patria, ¿no? ¿Se podría decir? Me marcho. Dejo estos muebles para ti. Para que no sigas viviendo en un cuchitril. Quédate aquí. Gracias, Lisa, pero estoy bien en el sitio donde vivo. Y dale esto a Yuri. No le dejes solo. Yo no soy de las que hacen eso. Motia, qué sincera eres. Puede que volvamos a vernos. 2 meses después, un coronel borracho le daría un tiro. Les confesaría a los investigadores que la había matado por celos. Motia. ¿Sabes que a Alexei ya le han dado oficialmente de baja? Ya está fuera del ejército, así que es libre. ¿Se va a ir contigo a Georgia? Claro. Volveremos juntos a Georgia. Nos están esperando. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué va a pasar? Que la familia lo querrá y lo tratará como a mi nieto, Bicha. Todo el mundo lo querrá. Así será mi buena niña. En cuanto a ti, tienes que tomar una decisión. Ya la he tomado. No me voy a Georgia con vosotros. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer en esta ciudad? Aquí estarás sola, niña. No es eso. ¿Y entonces? Me voy al frente. ¿Al frente? ¿Cómo que al frente? Me he estado preparando para ser enfermera. Soy muy buena enfermera. Niña mía, piénsalo. Ya sabes, tú ya sabes que Alexei te quiere muchísimo. Alexei es un hombre bueno, pero yo... Estás enamorada de Yuri. ¿Crees que Alexei se morirá sin mí? No. No lo permitiré. Motia, no te preocupes por mí. Tengo un objetivo. Recuperarme e ir a luchar al frente. No puedo morirme. Volveré a tu lado, Alexei. No me mientas, Motia. Lisa se ha ido y ya nadie se interpone entre Yuri y tú. Sé que le quieres. Y él acabará enamorándose. No lo dudes, solo tienes que esperar. Es imposible no quererte, porque eres increíble. Eres una entre 1 millón. Entre 2 millones. Incluso entre 100. Es culpa tuya que yo te quiera. Te aseguro que no. No lo es. Debo irme al hospital.
¿Me voy? Vete. ¿Quieres que me vaya? Vete. Vale. Yuri, mi amor, intenta perdonarme. Perdóname y no me busques. He tenido que irme, pero no dudes ni por un momento que te quiero. Créeme y confía en mí. Te doy las gracias por quererme. Nos tenemos el uno al otro. Si nos queremos, siempre estaremos juntos. ¿La has leído entera? Sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Irte al frente o hacer alguna tontería? Y yo que no la creía. Desde luego, qué tonto he sido. La encontraré cueste lo que cueste. ¿Qué te pasa, Motia? Ojalá me quisieras así a mí, aunque fuera solo un día. Motia, ¿qué cosas dices? Ven aquí. Ya sabes que te quiero. Eres mi amiga. Mi hermana pequeña. Y siempre lo serás. ¿Lo entiendes? ¿Qué pasa, Masa? ¿Por qué lloras? Mira lo que tengo para ti. Ya lo he visto. Me van a dar una cartilla de racionamiento. ¿Y por qué lloras? No seas boba. ¿Por qué lloras, Masa? Deberías estar contenta. Tendrás comida de sobra y ropa para estar guapa cuando vuelva. Sasha, me voy contigo. ¿A dónde? ¿A dónde vas a ir? A ti. Te necesitan aquí. En casa. ¿Y para qué voy a quedarme aquí sola? ¿No lo sabes? No lo sé. Para criar a nuestro hijo. ¿Qué hijo? ¿Tienes un hijo? Lo vamos a tener. Seguro. В колодице водица холодна. У Ивана жена молода. У Ивана жена молода. Свет Марьюшка за водою ходила. Свет Марьюшка за водою ходила. А Иван-то коней поил. Qué bien me siento. Te daré un hijo. Mejor una niña.
9 meses después, María daría a luz a una niña. Todo tiene un tinte heroico. Solo falta que solicite una medalla. Bueno, angelitos no son. Se han ausentado algunas veces sin permiso y han causado algunos incidentes. Son cosas de su edad. ¿Y en estos 3 meses han madurado? Diría que se han convertido en hombres. Disciplinados. Han aprendido de la experiencia de sus superiores y han adquirido las habilidades para cumplir con su deber. Esta experiencia es una herramienta de la educación de los soldados soviéticos. Fomenta las cualidades básicas. La educación, lo marcial y la moral, y el patriotismo, y una devoción ilimitada por la madre patria y el movimiento proletario internacional. ¿Y dónde estaba usted cuando Bakrase, un cadete tan devoto de nuestra madre patria, se dedicaba a robar avena? Teniente Dobrov, le advertí personalmente que estos informes tendrían mucha importancia y consecuencias para usted. Lo comprendo. Muy bien. Le veré después. ¿Da su permiso?